Ese es nuestro deseo, Señor, el que tú nos moldees conforme a tu voluntad, Señor. Y tu voluntad está expresada en tu palabra, Señor Jesús. Tú nunca, Padre Celestial, tu voluntad nunca irá en contra de aquello que ya está escrito o que fue hablado a través de tu siervo, Señor. Ahí podemos conocer cuál es la voluntad perfecta de ti hacia nosotros, Señor. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Padre Celestial? Y cómo lo quieres de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana yo te ruego, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu, Padre, pueda venir, Señor, y pueda traernos tu palabra revelada, Señor Jesús. Padre, que tú seas, Dios, aquel que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y todo lo haces, Señor Jesús, porque tú te estás preparando, Señor, para ti una novia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor. Y lo estás haciendo a través de tu palabra, la estás vistiendo, Señor. Y aun cuando aquel vestido se manche, todavía hay una sangre de Jesucristo, el cloro perfecto de Dios, que lo limpia, Señor Jesús, y lo regresa a su estado o color original, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, en eso estamos confiando y eso estamos creyendo, Señor Jesús. Ahora, Padre, danos tu palabra, Señor, que sea Dios para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo. Con esa intención es que es traída en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tome su asiento. Antes de leer la palabra del Señor, quiero comentar lo siguiente. Mire, quiero decirlo en estos términos. Quiero primeramente ofrecer una disculpa pública por acerca de algo que dije, pero quiero también explicar el contexto. Hace unos domingos, cuando hablé acerca de algo que sucedió en una reunión ministerial en Guadalajara. De hecho, que mi intención pues nunca es y nunca lo haría, ni aún usted sabe, aun cuando eventualmente alguien fuera mi enemigo, porque yo le voy a decir algo, yo no tengo enemigos. Usted dice, oiga, ¿quiere pensar que es algo distinto? No, no, señora, a lo que yo me refiero, puede ser que alguien considere que yo soy su enemigo o que piense que yo soy su enemigo, pero yo no tengo enemigos. O sea, para mí nadie es mi enemigo, ni siquiera las personas del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor tiene que hacer algo en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, digo esto porque yo lo que dije, lo que sucedió en esta reunión ministerial, y nunca lo dije, nunca lo voy a decir, ni siquiera por el pastor anfitrión en esa ocasión, ni para los hermanos de la iglesia, ni los hermanos asistentes, porque ellos, cada uno de ellos, pues me trataron muy bien. Yo en cuanto a eso no tengo nada malo que decir, al contrario, mis agradecimientos. Lo que pasa es que son gajes del oficio, hermano. Yo lo entiendo, que en este mensaje hay diferentes maneras de creer. Y cuando yo he expuesto, porque tampoco no es la primera vez, ni ha sido la primera ministerial donde sucede eso, que a veces los temas que se van a tratar son temas a veces que son temas controversiales o polémicos. Y entonces en esto yo creo que cada uno como ministro tiene que tener una postura, al menos yo la tengo, yo tengo una creencia. Y a veces, bueno, cuando uno expone algo, no de mala fe, porque yo se los dije a ellos y lo he dicho en cada ocasión, yo cuando voy a una reunión ministerial nunca voy a evangelizar a nadie, a convertirlo a mi creencia. Sencillamente yo expongo lo que es mi convicción. Si eso difiere con la de convicción de alguien más, bueno, me están invitando, entonces yo no puedo decir algo distinto a lo que yo creo. Pero nunca lo he hecho, y la razón que lo dije desde este púlpito, porque si yo lo dije en púlpito, lo tengo que decir en púlpito, detrás del púlpito también. Nunca fue para tratar de decir algo mal en contra del pastor anfitrión, en contra de su iglesia, en contra inclusive de los hermanos que asistieron, inclusive en contra de quien haya revirado o quienes hayan revirado a lo que yo expuse. O sea, uno sabe que son gajes del oficio, hermano. A estas alturas yo no me escandalizo porque alguien crea distinto a lo que yo creo. E inclusive yo sé que aquí hay hermanos que incluso no creen cosas de las que yo predico de ustedes mismos. Pero ¿sabe una cosa? Eso a mí sirve para darme una certeza de que el Tabernáculo Luz al Atardecer no es una secta. O sea, usted no está obligado a creer lo que yo digo. Si lo que yo digo es la palabra de Dios y usted no lo cree, bueno, eso ya está entre usted y Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que hago es predicar la palabra de Dios a lo mejor de mi entendimiento.
que entiendo que yo puedo ir caminando de luz en luz, eso es natural, porque ese es el proceso de Dios. Entonces, una vez más, le ofrezco una disculpa pública a quien se haya sentido aludido, a lo mejor hasta ofendido por lo que dije, aunque no lo dije con esa intención de lo que pasó en Guadalajara. Pero bueno, si es que alguna vez se me invitara a algún otro lugar, pues yo sé que esas cosas pasan. Le digo, no es la primera vez que eso pasa. A veces en temas controversiales me invitan a que yo le exponga y yo expongo eso y después alguien sube a rebatir eso. Bueno, a eso es a lo que yo me refería. Entonces no encuentro el motivo para que se invite a alguien que eventualmente no está de acuerdo con la mayoría del grupo o con una cierta parte de los asistentes. Yo nunca hago eso. Yo cuando a mí se me invita, yo siempre trato de hacerlo con un corazón sano, pero también exponer lo que creo. Quizá a alguien le va a servir y si a alguien le sirve de tropiezo, bueno, pues no fue mi intención el decirlo de esa manera. Así que una vez más, aclaro, nunca fue por tratar de decir algo acerca del pastor anfitrión. Mencioné Guadalajara, bueno, porque fue la última reunión que estuve, ministerial me refiero. Y le digo, no es la única reunión en que eso ha sucedido. Y sabe una cosa, a lo mejor uno diría, bueno, vamos, si es lo que pasa, pues mejor yo ya me desisto de las ministeriales. Pero también entiendo que a veces cuando se me propone, bueno, quizá que alguien se dé la oportunidad de escuchar algo distinto a lo que cree, ¿verdad? Y no para tratar de convertirlo a mi creencia. Yo cuando salgo nunca ando ni siquiera en las ministeriales. Son muchísimas en las ministeriales que yo he expuesto, no solamente aquí en México, fuera de México. Y nunca lo he hecho, digamos, por tratar de convertir a alguien a mi fe. Lo hago pensando que es la luz que yo tengo. Si a alguien eso le ayuda, está bien. Y si no le ayuda, perfecto también, ¿verdad? Es lo mismo con las predicaciones. Ustedes no son los únicos que las escuchan. Hay alguien más en algún lugar que las escucha. Y yo no lo hago, bueno, para mí lo hago como yo oraba, solamente con dos propósitos, que hasta ahorita creo que deben de ser propósitos nobles y correctos. Primero, para honra y gloria al Señor Jesucristo. Y segundo, para edificación de su pueblo. Ustedes que son los que me escuchan en este momento y quizá alguien más que lo escuche después. Y lo hago de esa manera. Y bueno, pues uno pues aprende algo, ¿no? Yo en esta ocasión aprendo algo, que ya no debo mencionar algo así, precisamente para no, que eso no cause algo en nadie, ¿verdad? Le digo, son gajes del oficio, son cosas que pasan. Y bueno, pues eso a mí me hace todavía ser un ministro más responsable. No quiere decir que yo sea irresponsable con lo que digo, pero tengo que ser más responsable. Así como cuando el profeta de Dios, el Señor, él era sincero, pero el Señor le dijo, tú tienes que ser más sincero. También nosotros tenemos que ser más sinceros. Y uno como ministro no solamente es ser responsable, sino que uno tiene que ser más responsable. Así que, habiendo dicho lo anterior, quiero ahora sí que se ponga de pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a tomar la escritura en la primera epístola del apóstol San Pedro, la epístola universal que se le llama, o sea, para todo el mundo, incluso para nosotros en esta mañana. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 5. Él nos está hablando a nosotros. Es como si dijera, ustedes también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Bueno, en esta mañana no sé si pudieran tener ahí el diagrama que hizo el profeta de la pirámide de la estatura de un varón perfecto. Y una vez más, hermano Ángel, no sé, alguien me pudiera traer el punteador que tengo ahí, siempre se me olvida. Ahí está, porque a lo largo de todos estos sermones vamos a estar refiriéndonos recurridamente a este diagrama que el profeta dibujó ahí mismo en su tabernáculo. El tema es edificando el tabernáculo viviente, parte 2, y quiero comenzar con lo primero. Está en una cajita, creo es de color morada, hermano, que está ahí, pequeña. Lo primero a lo cual la Biblia se refiere, está sobre el escritorio, hermano, es la fe. Y bueno, lo primero que debemos de saber, no sé si el hermano Miguel pudiera ayudar, hermano. Usted sabe dónde está, por favor.
lo primero que debemos de saber es que a Dios se le conoce por fe. De hecho, el cristianismo está basado en eso, precisamente en fe. Y bueno, siendo que a Dios, gracias hermano, gracias, siendo que a Dios se le conoce por fe, la Biblia nos da una definición de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1, que es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, porque toda la lista de personajes que el apóstol Pablo enumera en Hebreos 11, las proezas que hicieron no fue por una concentración mental, ni por habilidades, ni ninguna de esas cosas. ¿Usted cree que, por decir algo, Sansón, el profeta aún incluso nos dibujó a Sansón le tomó una fotografía digital a Sansón y nos dijo cómo era? Regularmente cuando usted ve alguna pintura de Sansón con las puertas de Gaza en sus espaldas, se piensa que es un individuo como aquel individuo de los años 70, Charles Atlas, quizá usted no sabe quién es. Un tipo musculoso que los músculos casi le revientan la piel, con espaldas anchas llevando la puerta de Gaza. Bueno, el profeta nos dice que Sansón no era así. Sansón era un tipo enjuto, así pequeño, delgadito quizá. Pero ¿qué era lo que lo hizo? Cargar esas puertas de hierro que quizá pesaban toneladas. Bueno, lo que lo hizo fue el poder de Dios. Y el poder de Dios se activa como cuando usted pone la llave en su auto y la gira y el motor comienza a funcionar. La palabra de Dios, el poder de Dios se activa con la fe. Ahora, Pablo nos da una descripción muy exacta y completa de lo que es la fe en Hebreos 11:1. Y él nos dice, es pues la fe, porque vamos a comenzar con esto, con lo primero que es la fe. Esto que está aquí en esta pirámide, la fe. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, sobre esto muchos predicadores dentro y fuera del mensaje han hablado sobre la fe. Pero de esta definición queremos ampliarla. Y al ampliarla no es que yo le voy a poner ahí, cuando dice de las cosas que no se ven, punto, no es que yo le ponga una coma para a partir de allí poner mi comentario, pero más bien yo quiero ponerle una coma para poner el comentario que hace un profeta. En el sermón El Segundo Milagro, predicado el día 29 de julio del 51, párrafo 11, el profeta pregunta, ahora, ¿qué es la fe? Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Escuche, la demostración de las cosas que uno ve. La demostración de las cosas que uno no ve. Pablo dice la demostración de las cosas que no se ven, pero aquí el profeta de Dios ya lo personaliza más. Y dice, ahora, ¿qué es la fe? Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que uno no ve, gusta, palpa, huele u oye. Esto es maravilloso. O sea, si Hebreos 11:1 uno le pudiera poner una coma, entonces leeríamos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que uno no ve, que uno no gusta, que uno no palpa, que uno no huele u oye. O sea, la fe va más allá de aquello que estos 5 sentidos que el Señor ha puesto en nosotros tienen. Dice el profeta, pero justamente tan real como lo que es el sentido del tacto o la vista. Decimos que la fe es intangible y es verdad, usted no la puede tocar, no puede saber de qué color es, si es líquida, si es gaseosa, qué tipo de materia tiene, pero sin embargo es una sustancia, es una esencia.
Y es la demostración, aquello que prueba, que demuestra las cosas que nosotros no podemos ver, las cosas que nosotros no podemos oír, que no podemos gustar, que no podemos oler, que no podemos palpar. Esa es la fe. Dice el profeta, ¿ven a lo que me refiero? Bueno, esa es una definición. En el sermón, el comienzo de la fama de Jesús, predicado el 6 de mayo del 6 de junio del el 5 de junio del 53, párrafo 29. Ahora, dice el profeta, ahora miren, ¿qué es la fe? La fe es un sexto sentido. O sea, nosotros en nuestro cuerpo tenemos 5, pero el cristiano, y solo el cristiano, tiene un sexto sentido que la demás gente no puede tener. La gente muchas veces en el mundo interpreta el sexto sentido como la intuición, pero el sexto sentido no es la intuición, el sexto sentido es la fe. Entonces, hermano, si nosotros tenemos una boca para gustar, una nariz para oler, una oreja para escuchar, una mano para palpar, unos ojos para ver, entonces la fe también está integrada en nosotros y es tan real como cualquiera de estos 5 sentidos. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un sexto sentido. 5 sentidos controlan a este hombre. Dios puso al hombre en 5 sentidos para ponerse en contacto con este hogar terrenal. Escuche, ustedes no se ponen en contacto con Dios con sus 5 sentidos. Ustedes conocen a Dios por medio de la fe, la cual es el sexto sentido. La cual existen 2 sentidos del alma, la fe y la incredulidad. Si usted está poseído con la fe es justo tan real, tanta realidad a ustedes como lo es la vista. Si nuestra vista está bien, yo en esta mañana estoy aquí, los estoy viendo. Incluso mi vista me declara cómo vienen vestidos cada uno de ustedes. Puedo ver sus rostros. Esto no es un sueño ni es una imaginación, es algo real. Entonces la fe en el Hijo de Dios es tan real como el sentido de la vista me lo está declarando a mí, que usted está presente aquí en esta mañana. Ahora, entonces la fe es esencial. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice aquí, antes de comenzar a hablar de los héroes de la fe, en Hebreos 11:6, él dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo una persona puede agradar a Dios, puede servir a Cristo, puede aceptar la salvación de Jesús en su vida si no cree que Dios existe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que a Dios se allega, o sea, aquella persona que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Cómo podemos estar nosotros aquí y no creer que Dios existe? Y no solamente que no existe como un pensamiento, como algo que escuchamos, sino que es una persona. Y sabemos no solamente que es una persona, sino que es real. Así como usted se puede palpar y decir, bueno, yo soy una persona, soy real. Porque el sentido del tacto me dice, yo tengo hombros, tengo cabeza, tengo todo lo demás. Dios también es real. Ahora, entonces, dice Pablo, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardoneador, o sea, recompensador de los que le buscan. Ahora, esto es la fe. Primero, es un sexto sentido. O primero es que es tan real como es cualquiera de nuestros 5 sentidos físicos, pero también es un sexto sentido. Ahora mire, lo primero, bueno, porque si la Biblia nos dice, nos demanda que debemos de tener fe,
es para creer en qué. Lo primero que se debe creer es que la palabra de Dios está correcta. Mire, esto parece muy simple decir, oiga, pero eso es, digamos, es lógico que uno crea que la palabra de Dios es correcta. Mire, le voy a decir esto. Porque la fe, ahorita lo vamos a ver, es como, voy a ponerlo de esa manera. Aquí tenemos esto, una pirámide hacia arriba. Pero la fe, voy a decirlo, es como una pirámide invertida. ¿A qué me refiero? Que tiene que ir de menos a más. No debe ser al revés. ¿Por qué? Hay muchas cosas. Mire, a veces se requiere una fe simple. Por ejemplo, usted sale en la mañana y se despide de su familia, va a trabajar y les dice, bueno, primero Dios, nos vemos aquí en la tarde. O sea, usted sale con esa certeza de que va a regresar. Usted dice, eso no es fe. Claro que es fe. El profeta nos dijo que cuando Abraham le dijo a sus mozos, espérenos aquí, porque yo y el muchacho vamos y regresamos. Ahora escuche. Abraham sabía exactamente a qué iba. Si Abraham sabía que iba no a un día de campo, no a un día de paseo, no a mostrarle a Isaac nuevos horizontes, iba a sacrificarlo. Porque ese era el mandato de Dios: sacrifícame a tu hijo, tu unigénito. Y entonces que Abraham dijera, vamos y regreso solo. Bueno, tan solo ese dicho hubiera intrigado a los siervos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué nos estás diciendo que van tú y él, pero que regresas tú solo? ¿Qué le va a pasar a Isaac? ¿Lo vas a perder o qué? Pero él en su declaración está involucrando fe. Que si él, hermano, que si él e Isaac iban, él e Isaac regresaban. Ahora, y la Biblia dice, nos dice la razón de aquella fe, de que Abraham creía que Dios era capaz de resucitar de entre los muertos a Isaac. Él no estaba diciendo que no le iba a ofrecer, usted sabe, él no estaba simulando que le iba a ofrecer a Isaac en sacrificio a Dios. Él iba determinado a hacerlo. Pero entonces sabía que aquel Dios que le había hecho esperar durante 25 años para darle aquel milagro llamado Isaac, era el mismo Dios que aun cuando él lo sacrificara, lo iba a resucitar de los muertos. Hermano, eso no es poca cosa. Por eso, uno a ver, así es la fe. Y le vuelvo a repetir, que usted diga, hermano, eso no es. Mire, ahorita le voy a llegar a algo. Porque a esta edad, y solamente a esta edad, se le requiere una fe que no se le requirió a ninguna otra edad en el pasado. Entonces la fe es así. Comienza poco y va aumentando, aumentando, hasta que llegue al clímax de la fe. Ahora, entonces, pero uno tiene que comenzar con lo primero. ¿Qué es comenzar con lo primero? Creer que lo que Dios dijo es verdad. ¿Sabe usted por qué? Porque hay dos cosas que son contrarias, y una es la fe y otra es el razonamiento. ¿Cuánta gente, quizá nosotros mismos, leemos la Biblia y la razonamos y decimos, bueno, esto no puede ser posible? Sin embargo, sí es posible. Leemos o escuchamos el mensaje y decimos, bueno, esto no puede ser posible, pero sí es posible. Mire, ¿cómo usted y yo podemos creer que fue, hablando de Abraham, que fue Dios quien le creó un carnero a Abraham? Usted dice, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Iban a 3 días de camino. El profeta nos dice, en aquel desierto no había ni un, ahora sí, si no había ni un ser humano, no había ningún animal. Pero cuando el Señor le dice a Abraham, detente
Y entonces le dice, mira, voltea para allá. Y él ve un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Ese carnero no había llegado allí por casualidad. Dios, el creador, lo había creado para el propósito de Abraham. Le voy a decir algo. Mire, cuando el profeta habla del oso de puntas plateadas, la hermana de Oscar, la hermana Luisa, quien es una creyente de este mensaje y no tendría por qué inventar cosas, dice que la planicie donde apareció aquel oso, a veces, mire, porque uno a veces tiene uno escucha el mensaje y hay cosas de las cosas el profeta no las explica. Uno escucha y uno lo cree. Ah, sí, el Señor le dio una visión. Y junto con esa visión, aparte del caribú de 42 pulgadas, y mire, Dios es Dios. Los taxidermistas dicen que a medida que un animal, a medida que el tiempo pasa, los cuernos y el animal, aun cuando esté disecado, se van encogiendo. No sé, es probable que ninguno de ustedes haya estado ahí en la casa museo que está en Tucson. En esa casa museo tienen expuesto el trofeo del caribú, ahí en una de las paredes. Pero tienen una cinta desastre que va desde la punta del cuerno hasta la base así como va el cuerno, bordeando y todo lo demás, hasta la base. ¿Y sabe cuántas pulgadas son? 42. ¿Sabe por qué? Para demostrar que lo que Dios le dijo al profeta es verdad. Pero aquí hay algo más tremendo. La hermana Luisa dice que un hermano de ella, que era Oscar. Usted dice, Oscar estaba con ellos. Sí, yo tengo la única foto que yo tengo del hermano Ed Viscol, me regaló él hace unos, que en el 2019, hace 7 años que estuve ahí 8 años que estuve en Canadá, estuve en su casa. Entonces él tenía un álbum amplio de fotos del profeta. Y yo le pregunté, hermano Eri, yo nunca, no sé de una foto donde usted se haya tomado con el hermano Branham. Le dije, quizá usted nunca se tomó una foto con el hermano Branham. Me dijo, sí, hermano, sí me la tomé. Y entonces va por ahí a un estante y saca un álbum lleno de fotos con el profeta de él y el hermano, y me las estuvo mostrando. Entonces le dije, hermano, ¿me puede regalar una de esas fotos? No que yo la trajera, sino le tomara una foto. Le tomé una foto y me gustó esa fotografía, porque el hermano Eri, el hermano Branham trae una chamarra así de mezclilla aquí a la cintura. El hermano Eri trae otra chamarrita, no es de mezclilla, no sé de qué tela sea, y la trae así abotonada. El asunto es que de esa chamarra del hermano Eri sobresale, haga de cuenta, el cuello está así por encima el cuello de la camisa está por encima de la chamarra. Entonces yo cuando la vi, esa foto es antigua, es de 1961, ya está decolorada por los años, eso lo entiendo. Le dije, hermano Eri, en lo poco que sobresale aquí su cuello sobre la solapa de la chamarra, le digo, yo veo que esa camisa es una camisa a cuadros. Le dije, esa es la camisa a cuadros verde y blanco que el profeta dice. Me dijo, sí. Bueno, ahí está una evidencia en una foto de esa camisa. Pero en esa foto está el hermano Eri Viscol, está el hermano Branham y está Oscar, aquel guía. Digo esto porque Oscar después le platicó a su hermana Luisa, porque él estaba el día que el profeta cazó el oso, que donde estaba el oso es como un valle, donde ciertamente había pasto como de unos 20-30 centímetros de alto. En un pasto a esa altura ningún oso se puede ocultar por el tamaño. No es un conejo, es un oso de casi, mire, yo pienso que miraba casi de aquí, donde estoy, a donde está el foco. Medía casi 3 metros el oso, poniéndolo así. Y si no, ahí está la zalea en el Museo de Tucson, ahí la tienen exhibiendo. Pero aquí está la cosa. La hermana Luisa dice que Oscar le dijo que, usted sabe, el Señor le había dado esa visión a su siervo del caribú. Y en la visión el hermano Branham dice que él vio unas manos pequeñas que estaban midiendo los cuernos del caribú y que fueron 42 pulgadas. Y eso fue así. Pero el oso
La hermana Luisa dice que Oscar le dijo que no, ellos no supieron de dónde. Porque si era una planicie, uno puede ver a la distancia, 100 metros, 200, 500, un oso aproximándose a donde estaban ellos. Pero así, sin que nadie lo supiera, de pronto aparece un oso allí. Dígame. Usted dice, esa es una locura, para mí no lo es. Si Dios fue capaz de crearle un carnero a Abraham para el sacrificio, ¿qué no sería capaz de crearle un oso a su profeta para hacer que se cumpla una visión? Eso es verdad. Yo creo que fue así. Yo antes, desde muchos años atrás, había escuchado eso y yo, mi imaginación se me decía, sí, de entre la maleza, de entre el bosque sale por ahí el oso. No, el oso no estaba. Y ella dice eso, lo que le dijo Oscar, que ahí no había maleza. Ay, no sé, ahí no había maleza, no había bosque, solamente era pasto. Y de pronto que un oso aparezca de la nada, pues sí, hermano, permítame decirle, apareció de la nada. Lo mismo con las ardillas. Para mucha gente es una locura, para mí es una realidad, como si yo hubiera estado presente allí. Ahora, por eso, lo primero que debemos de creer es que la palabra de Dios está correcta. ¿Por qué? Porque uno no puede tener confianza en algo que no cree. Es más, esto que yo lo estoy diciendo al hermano Visco, usted no está, o del oso, no está obligado a creerlo, porque usted en qué sermón está, no está. Yo solamente estoy creyendo el testimonio. ¿Qué tal si le dijera que un hermano de ella literalmente caminó sobre el agua, así como Pedro? La gente diría, oiga, eso no es posible. No, pues no es posible, pero para Dios todo es posible. Y hay tantas cosas que ella dice, hermano, que no son poca cosa, pero que fueron reales. Por eso, lo primero que uno tiene que hacer es creer que la palabra de Dios está correcta. Que esta palabra de Dios es correcta. Que el mensaje que Dios envió es igualmente correcto. Porque usted no puede tener confianza en algo que no cree. Por eso la Biblia dice que fe es la sustancia, eso que el sexto sentido produce. Escuche, hay gente que dice, es que sí, yo creo que el mundo se inundó en tiempo de Noé. ¿Sabe una cosa? El mundo aún eso lo ha demostrado científicamente. Punto, para no ir lejos. Científicamente. Hay gente que dice, sí, es que yo creo que Jesús de Nazaret. Sí, hay demasiada evidencia para creer que Jesús de Nazaret existió. Pero la Biblia no dice que fe es la sustancia en las cosas que ya pasaron. La Biblia dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, que no están hoy, pero que pueden estar mañana o dentro de una hora, o dentro de 10 años o dentro de 100 años. Eso solamente Dios lo decide. Eso es lo que dijo Pablo. Fe es la sustancia de las cosas que estamos esperando. Como dijo Pedro, a nosotros se nos han dado preciosas promesas que estamos esperando. Por eso dice el profeta de Dios aquí en la estatura de un varón perfecto, párrafos 102 y 103. Noten, uno tiene que nacer de nuevo. Eso fue lo que hicimos énfasis el domingo pasado. Y cuando ha nacido de nuevo, uno no puede haber nacido de nuevo sin tener fe. O sea, el nuevo nacimiento automáticamente, voy a decirlo de esta manera, es como si usted le pone un chip a un número telefónico, a un aparato telefónico. Si ese aparato no tiene un chip con un número que lo identifica, ¿a quién va a llamar? A ninguna parte. Entonces, el nuevo, voy a decirlo de esta manera, en términos del siglo XXI. Cuando la persona nace de nuevo, Dios le pone un chip y ese chip se llama ¿qué? Fe. Por eso dice el profeta de Dios, usted no puede haber nacido de nuevo sin tener fe. Es correcto. Entonces pueden ver aquí en mi diagrama,
O sea, que el profeta nos dibujó. Pueden ver aquí en mi diagrama que tengo el mismo fundamento. Fe es el fundamento de todo esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que Él es y galardonador de los que diligentemente le buscan. ¿Ven? Él tiene que serlo. Y cuando usted duda de la Biblia, cuando usted duda que la palabra sea correcta, es mejor que usted se quede atrás hasta que primero la crea. Oye, eso es tremendo. ¿Cuántos de los oyentes en esta mañana estarán pensando, bueno, yo leo en la Biblia algo, pero a mí quién me asegura que eso sea verdad, que eso sea cierto? Yo leo en el mensaje algo, pero a mí quién me asegura que eso que leo es cierto. Bueno, si usted tiene eso todavía, y eso cada persona lo sabe y cada persona se está examinando en este momento. Si eso es esa interrogante que usted tiene en usted, ni siquiera intente comenzar a subir esta pirámide. No lo haga hasta que primero pueda creer esta Biblia de cuerito a cuerito. El mensaje, desde el primer mensaje que se tiene conocimiento grabado en 1947 hasta el último mensaje que se tiene conocimiento que se grabó en 1965. Porque tampoco, yo le tengo que ser franco en esto, yo no creo que el mensaje está inspirado a partir de que los sellos fueron revelados. El mensaje está inspirado desde la A hasta la Z. Que ciertamente ahí el profeta entró más profundo, eso lo entiendo también. Por eso yo cuando veo una cita no estoy buscando la fecha, porque mire hermano, esto es algo que tenemos que aclarar. Cuando a alguien se le da una cita y no conviene a su creencia, como sabe que no la puede debatir y al mismo tiempo exponerse como una persona incrédula, de pronto se le enciende el foco, entre comillas, y dice, a ver, ¿cuándo lo predicó? ¿Y si lo predicó antes o después qué? Es como si uno dijera de los evangelios o las epístolas, a ver, las últimas que predicó Pablo o las que escribió son las inspiradas, lo demás pues no sabemos, no tenemos la certeza. La palabra de Dios es inspirada. Por eso a esto es a lo que el profeta hace énfasis, que tenemos que creer toda palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Moisés le dijo al pueblo de Israel, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Jesús tomó esas mismas palabras para derrotar a Satanás. Usted no puede derrotar a Satanás con un razonamiento. Él sabe mejor que eso, hermano. Él es viejo en el negocio. Por eso dice el profeta, él tiene que serlo. Cuando usted duda de la Biblia, cuando usted duda que la palabra sea correcta, es mejor que usted se quede atrás hasta que primero la crea. Eso es lo primero. Antes de intentar escalar la pirámide, primeramente tenemos que creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Escuche, aun cuando usted dice, hermano, pero yo no lo entiendo, la palabra de Dios no le condiciona a usted que lo entienda. Es como el profeta de Dios dice que Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Más bien primero le dijo, ¿lo creíste? Y después que la persona lo creyó, entonces lo va a sentir. Es lo mismo en esto. Jesús nunca nos dijo, ni el profeta nos dijo, ¿lo entendiste? Más bien, Él nos está diciendo que es, si es que lo hemos creído. Por eso Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? O sea, para que el brazo fuerte de Jehová se manifieste, lo primero que tiene que hacer la persona es creer a su anuncio, no al revés. Y luego el profeta pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Incredulidad? Solamente existen dos elementos que controlan al ser humano. Son la duda o la fe, la una o la otra. Usted está poseído por una que domina su vida. Solo depende de cuánta fe usted tenga para lo alto que pueda subir.
Porque yo le voy a decir algo, si el profeta dijo que este es el fundamento, entre más usted comience a escalar, se va a requerir que esa fe vaya aumentando de esa manera. Ahora, pero para poder creerla, o sea, la palabra, uno primeramente tiene que oírla. El apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, luego, la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermano, este principio bíblico es incluso aplicable a las personas que nunca han aceptado la salvación de Jesús. Como Pablo lo establece en Romanos 10:14, dice, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Como una gente, como una persona que está perdida en el mundo sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, ¿cómo va a creer en Cristo si nunca ha escuchado de Cristo? Por eso el profeta de Dios dijo, ay de nosotros, ay de mí, ay de usted, si los paganos mueren sin saber de Jesucristo. Usted dice, pero ya le testifiqué a mi vecino y no quiere aceptar. Bueno, usted ya hizo lo suyo. Pero es que ya le testifiqué al compañero de trabajo y no quiso aceptar. Usted ha hecho lo suyo, pero ¿qué tal si no hemos hecho lo nuestro? Por eso el profeta dijo eso en la revelación de Jesucristo. Ay de nosotros, no hay del mundo. Ay de nosotros si los paganos mueren sin conocer de Cristo. Por eso Pablo dijo, ¿y cómo creerán aquel? ¿Quién es aquel en Jesucristo? De quien no han oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Si usted ha creído, es porque escuchó. Si usted aceptó al Señor en su vida, es porque escuchó. Eso es verdad. Y no fue el cielo, la luna quien le predicaron, ni el viento. Fue uno semejante a usted, quien le habló, como dijo Pablo, de esta esperanza de vida que yace en nosotros. Ahora mire, creer no solo comprende creer la Biblia, porque en esto yo también quiero ser enfático, hermano. Yo se lo he dicho, y usted esto no lo tiene que creer. Para mí, la Biblia no está acá y el mensaje está aquí. Pero tampoco voy a invertir los papeles, es decir, para mí el mensaje está acá y la Biblia está aquí. Claro que no. Para mí el mensaje y la Biblia están a la par. Porque mire, muchas de las personas que no, y son excusas, yo entiendo que son excusas de la gente, que no quieren creer en Jesucristo, dicen, es que la Biblia la escribieron hombres. Bueno, ¿quién ha negado eso? La misma Biblia dice que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día la gente, y ya sería mucho que a estas alturas nosotros excusáramos eso, dijéramos, bueno, es que el mensaje fue traído por un hombre. ¿Quién ha negado eso? Y es más, eso es escritural. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a los ángeles. No, a sus siervos los profetas. Entonces el mensaje fue traído por un hombre, pero no fue cualquier hombre, fue un hombre enviado de Dios. Así como cuando la Biblia habla en San Juan que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En el siglo XX hubo un hombre enviado de Dios llamado William Branham. Y eso no es idolatrar al hombre. Eso es, como dijo Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Es glorificar a Jesucristo en William Branham. Pero al final de cuentas es a Jesús a quien estamos glorificando. Ahora, entonces, esto no solamente comprende creer la Biblia, decir, hermano, sí, yo de cuerito a cuerito, de Génesis 1, Apocalipsis 22, creo la Biblia. Bueno, qué bueno que la cree. Pero también eso debe ser aplicable al mensaje. Porque hay cosas que el profeta dijo que confrontan nuestra fe. Y ahí es donde residen muchas de las controversias. Que a veces cuando algo que William Branham dice es contrario a nuestra fe, le sacamos la vuelta y decimos, no, es que él no quiso decir esto. Hermano, entonces cuando yo lea el siguiente sermón o escuche el siguiente sermón del profeta, ¿a quién le tengo que preguntar a ver si él quiso decir lo que dijo?
Dios es Dios. Lo que Él dijo, eso es lo que Él quiso decir. Ahora, todos sabemos que el profeta lo dijo, que el pecado es la incredulidad, de ahí se deriva todo lo demás. Ahora mire, el profeta también nos acaba de decir que el ser humano está controlado por cualquiera de estos dos elementos. ¿Está controlado por la fe o está controlado por la duda? Ninguno de nosotros en esta mañana, yo mismo, nos escapamos de estar controlados por una cosa o por la otra. ¿Por la fe o por la duda? El profeta dice aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafo 104. Pero primeramente tiene que estar la fe. Dice el profeta, voy a permanecer por un momento en ese fundamento. Ahora, fe es lo que usted debe creer. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es que usted ya la posee cuando tiene fe. Porque eso ha sido revelado en fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Hebreos 11, ven la evidencia que es. ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia santa. Ahora mire, la gente también tiene muchas interpretaciones de lo que es la fe. Cada quien entiende la fe a su manera. La fe es esto, la fe es lo otro, la fe es lo otro. Pero mire, precisamente en un sermón que se titula Fe, predicado el 15 de marzo del 58, en el párrafo 13, dice el profeta de Dios: o parece algo tan difícil que la gente comprenda lo que es la fe. Ahora, muchas personas piensan que la fe es tan solo algo como un frotamiento, o sea, frotar algo, o tocar un poste de tótem, o una cierta emoción mental. Esa no es fe. Muchas veces eso es entusiasmo. Mire, esto es tremendo. Una persona puede emocionarse en el momento, se entusiasma y dice, tengo fe. Mire, en una ocasión le sucedió a Pedro. Iban en la cuarta vigilia de la noche, dice la Biblia, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana. El profeta nos dice que a esa hora es cuando las tinieblas más se condensan, porque la luz del sol las viene presionando. Entonces Jesús, mire, hubiera sido maravilloso que Él les hubiera aparecido de día, pero Dios es soberano en sus acciones. Entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús viene caminando sobre el mar. Y Pedro, en un arranque, lo voy a decir así, el profeta nos de entusiasmo, ve a Jesús caminando y dice, si Él lo hace, yo también. Ahora, el propósito era bueno, porque, hermano, no ha habido un solo hombre en la historia del mundo que haya caminado, que haya desafiado la ley de Dios. Pedro lo hizo. No estamos condenando a Pedro, como dice el profeta, muchas veces la gente condena a Pedro porque se hundió, dijo, pero muchos de ellos ni siquiera se atreven a saltar de la barquilla. Pedro, en un arranque de la palabra entusiasmo, Señor, Pedro le dijo que si él podía ir a donde estaba Jesús. Y Jesús entendiendo eso, o sea, no es que esté mal, hermano, que la gente se entusiasme. El asunto es que no todo debe de ser entusiasmo. Si usted tiene que tener un entusiasmo, lo tiene que basar en su fe. Después, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús sabía lo que le iba a suceder a Pedro. A ver, Pedro, ven. Hermano, con ese entusiasmo, por eso, mire, muchas veces ese es el problema con nosotros, que nos entusiasmamos el día de servicio y el siguiente día la gente, aquello que parecía un cohete de esos que explotan en el aire, para el siguiente día está cayendo el cohete a tierra sin más pólvora que nunca. Pedro,
Señor, si tú quieres que yo vaya a ti. El Señor le dice, sí, sí, ven Pedro, ven. Hermano, ahí Pedro con aquella entusiasmo salta de la barquilla. Y los demás discípulos se van a decir, ahorita se va a hundir. No, no se hundió. Comenzó a caminar, pero aquel entusiasmo le duró poco. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No le dijo que era un incrédulo, le dijo, hombre, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sabe usted por qué? Porque su entusiasmo sobrepasó su fe. Si hubiera sido al revés, si su fe hubiera sobrepasado su entusiasmo, otra cosa hubiera sido. Por eso el profeta de Dios dice, esa no es fe. Muchas veces eso es entusiasmo. Algunas veces es esperanza. Mire, ahorita yo no tengo la cita, pero yo estoy seguro que el profeta dijo eso, que el peor enemigo que la fe tiene no es la incredulidad. El peor enemigo que la fe tiene es la esperanza. Porque si usted espera algo, bueno, puede ser que venga y puede ser que no. Pero si su fe, usted dice, bueno, entonces ¿cómo explica que fe es las cosas que se esperan? Sí, pero primero ponga la fe. Cuando usted tiene la fe, usted sabe que aquellas cosas que vienen van a venir porque tienen que venir, porque usted ya lo cree primero. Muchas veces es entusiasmo, algunas veces es esperanza. Yo he oído a muchas personas, yo tengo toda la fe, pero y mire lo que el profeta dice, pero ellos están parados en la fila de oración. Si ellos tuvieran ese tipo de fe, no estarían, habían de estar en la fila de oración. Ve, esa es tan solo una fe, una fe emocional. No que estuviera mal en sí, mucha gente desfiló por las filas de oración del profeta de Dios. Pero lo que les está diciendo, si ustedes tuvieran fe no estarían en la fila de oración. ¿Por qué? Estarían diciendo, Señor, yo ya soy sano. Aún antes de que William Branham ore por mí. ¿Por qué? Porque tu palabra lo prometió y yo declaro sanidad sobre mi punto y aparte. O punto final. Ahora, la fe emocional, hermano, a la que el profeta se refiere, es una fe del momento que no es sólida. Mire, el profeta dice en el sermón Ven y Ve, predicado el 30 de agosto del 53, párrafo 36. Usted intenta hacerse con una fe emocional. No haga eso, solo tenga una fe sólida. Entonces una cosa es tener una fe emocional del momento porque se emocionó, y todos como seres humanos somos seres emocionales, pero al menos en cuanto a la fe no es válido que apliquemos eso. Primero tenga fe y que esa fe primero se ancle ahí y que le produzca todas las emociones que le quiera producir. Yo no estoy en contra de la emoción tampoco, pero no lo ponga al revés. No ponga primero la emoción, porque entonces se le acaba y se acabó la fe. Primero ponga la fe, establezca la fe en el corazón. Pero también la fe viene por una experiencia. Mire, el profeta de Dios dice en el sermón Perseverancia, predicado el 18 de febrero del 62, párrafo 36 y 37. Dice, si esa Biblia no produce todo lo que ella dice que ella es en toda promesa, dice, yo no tengo ninguna fe en ella. Si no produce la Biblia lo que dice que debe producir, pues el profeta dijo, entonces yo no tengo fe en ella. Pero la primerísima palabra que decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cuando yo la guardé, fue verdad. Entonces, ¿es esta la palabra o no es la palabra? Si es la palabra, tiene que producir todo lo que ella prometió. Si no es la palabra, entonces, ¿cuál está correcta y cuál está incorrecta? Imagínese usted en el dilema que uno mismo se pone al decir que cierta parte está inspirada y que cierta parte no. Además, Dios no le ha dado a ningún hombre determinar qué parte de la palabra, si ese fuera el caso, está inspirada y qué parte no.
¿Dónde está el hombre que me puede decir cierta parte de la Biblia está inspirada y cierta parte no? Para comenzar, un hombre que dijera eso, lo primero que está mostrando es que no cree la Biblia. Porque Dios no puede hablar verdad y mentira al mismo tiempo. Ni puede hablar mentira ni siquiera en tiempos distintos. Dios siempre habla verdad. Dice el profeta, ¿cuál está correcta y cuál está incorrecta? Para mí es toda la palabra de Dios o ninguna de ella es la palabra de Dios. Punto. O es la palabra de Dios o no es. Si no es la palabra del único Dios verdadero, entonces la Biblia sería como el Corán o como cualquier otro libro de filosofía que existe en el mundo. Pero esta es la palabra inspirada de Dios. Dice el profeta, ninguna o toda, o una de las dos. Así que yo la creo. Creo todo precepto, toda línea, toda puntuación, toda coma, todo guión. Imagínese usted. Ahora, ¿por qué todo guión? Porque Jesús dijo, escuche, Él dijo que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras, una palabra se compone de vocales y consonantes, pero escuche, Jesús dijo que ni una coma ni una tilde. Eso nos lleva a algo más agudo, o un punto. Por eso es verdad lo que el profeta dijo. Toda línea, toda puntuación, toda coma, todo guión. Yo creo que toda la cosa es la palabra de Dios. Yo anclo mi alma en ella. Mire. Le voy a decir algo que déjeme ver. La otra vez por aquí lo encontré leyendo la Biblia y me pareció no gracioso, pero yo digo, Señor, ¿cómo es que hablando de los puntos y las comas? Déjeme ver, ojalá y lo encuentre por aquí. Déjeme ver. Si no, a lo mejor se lo voy a quedar a deber. Pero la otra vez que estaba leyendo aquí esta parte, me volví a encontrar con esto y dije, Señor, ¿cómo es que cada punto y cada coma tiene importancia? Déjeme ver, es probable que no la encuentre aquí. No. Aquí está. Mire, voy a leerle lo que dice la Biblia. Mire, perdón, hermano, no sé si pudieran apagar el proyector para levantar algo. Esto no, quizá usted diga, hermano, eso no tiene importancia, mejor predíquenos algo de más profundidad. Sí, mire. Pero hablando de esto que dice la Biblia y esto que le voy a leer y cómo es que un punto o lo que sea ahí define muchas cosas. Usted sabe que hoy en día el mundo cuenta con otro lenguaje y ese lenguaje, ¿cómo le llaman? ¿Emoticones le llaman o cómo le dicen eso? ¿Un emoticón? ¿Sabe lo que es eso? Que cuando una persona cuando quiere expresar que está contenta, pone una carita feliz. Si está llorando, pone una carita con una lagrimita aquí. Usted sabe, los que saben de internet saben eso, no estoy inventando nada, ¿o no? Pero eso comenzó con algo. Y era que el mismo teclado de los teléfonos ponían dos signos para expresar tristeza, alegría, lo que usted quiera. Mire, la Biblia dice en 2 de Corintios 6, y mire, usted dice, hermano, ¿por qué pierde el tiempo en esto? Bueno, espero, perdóneme, no lo quiero hacer con una pérdida de tiempo. En 2 de Corintios dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salud. Así dice. Y termina con esto. Lo voy a poner aquí enorme para que todos lo vean. Así lo tiene la versión antigua. Yo no sé si usted tiene una versión antigua. Dice, el verso, bueno, 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. Y luego termina esto, con esto. Yo sé que usted dice, hermano, ¿pero esto qué tiene que ver? Mire, esta, si uno la pone así, pues es una carita feliz.
¿Cómo puede uno pensar que en la Biblia aparezca de esa manera? Diciendo que si es el día de aceptable para nosotros, ¿qué es lo que nos debe producir? Una sonrisa, felicidad o no. Ahora, por eso le decía, perdone, no vaya a pensar que es quizá una pérdida de tiempo esto que yo le dije, pero solamente para mostrarle que la Biblia dice, y eso es verdad, que ni siquiera una coma, dijo Jesús, ni una tilde han de pasar de esta ley que no sea cumplida. Regreso a mi tema. Dice el profeta de Dios. ¿Dónde me quedé? No es tocar un poste o algo más, o un tótem, o algún hombre o alguna mujer. Yo creo en tocar a Dios por medio de creer su palabra, por medio de la fe. Entonces, cuando ustedes hacen eso, esa palabra llega a ser una vida dentro de ustedes, una palabra germinada. Y toda palabra de Dios está germinada. Mire, esto es importante, esto que le voy a decir. El profeta dice, bueno, Jesús nos dijo en el Evangelio de San Lucas, cuando él habla de la parábola del sembrador, eso lo dice en San Lucas, Mateo no lo dice, pero Lucas dice que la semilla es la palabra. Pero el profeta nos dice aquí, si la palabra, nosotros tenemos que tener fe en la palabra, y la palabra es una semilla fértil. Mire, ¿por qué? Usted y yo podemos escuchar lo más puro de la palabra. Es más, podemos leer la Biblia sin que nadie nos la interprete y a lo mejor tener un buen entendimiento de ella. O podemos escuchar al profeta de Dios directamente como lo hacemos. Y la Biblia y el mensaje son una semilla fértil. Pero aquí es lo que a veces uno no entiende. Si la semilla que es fértil cae en el terreno inapropiado, no va a producir lo que debería de producir. Eso es lo que yo he entendido en estos últimos meses. Que no es la palabra, es el terreno donde cae la palabra. Porque a veces decimos, sí hermano, la palabra pura y inadulterada. Y yo también soy el primero en levantar la mano y decir, yo quiero la palabra pura e inadulterada. Pero a la persona, ¿de qué le sirve aún escuchar la palabra pura e inadulterada? Si su corazón es un terreno que tiene piedras, que tiene el camino ahí, que está entre hierbas. ¿Qué bien le hace? Bueno, hoy en día uno lo está viendo. Ahí está la cosecha, está a plena vista. Por eso el profeta de Dios nos dice, y toda la palabra de Dios está germinada. Es verdad, yo digo amén. Y esto el profeta no lo acaba de decir anoche, lo dijo en 1962, cuando quizá muchos de nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido. Él ya está diciendo eso. La única cosa es que si ustedes toman un puñado de trigo y lo dejan aquí en la plataforma, nunca habrá nada quedándose allí. Ahí está, aquí está un grano de trigo. Pueden pasar estas espiguitas que tienen trigo, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años hasta que el Señor venga. ¿Usted cree que por el hecho del trigo estar aquí va a producir algo? Alguien dice, no, no es trigo. No, si es trigo, abra ahí la espiguita y adentro tiene un grano. Por eso mire lo que el profeta dice. La única cosa es que si ustedes toman un puñado de trigo y lo dejan aquí en la plataforma, nunca habrá nada quedándose aquí. La tienen que poner dentro de la tierra. Pero escuche, no únicamente ponerla dentro de la tierra, sino ponerla en la clase correcta de tierra para que la sustente. Yo a estas alturas no tengo la menor duda que esta es la palabra, que la palabra es una simiente, porque Jesús así lo dijo. No tengo la menor duda que la palabra hablada es la simiente original,
¿Cuál es la palabra hablada? La palabra hablada por un profeta. Yo no tengo una pizca de duda que eso es así. Pero el profeta ya nos dijo, si es una palabra germinada, si es una palabra que tiene vida en ella, entonces tiene que caer en el terreno correcto. Porque muchas veces, si la palabra siendo germinada no cae en el terreno correcto, la persona que la recibe hace más daño con la palabra germinada que si no tuviese nada. A eso nos tenemos que enfrentar, hermano. Para mí, bueno, es importante desde luego, porque si no estaríamos en una denominación o seríamos agnósticos. Es importante que estemos escuchando la palabra correcta. Pero para mí también es importante que mi corazón sea el terreno correcto. De otra manera, ¿de qué me sirve? ¿Le servirá algo? El terreno, la semilla que cayó junto al camino ciertamente brotó y por un tiempo, ¿pero qué? Dijo el profeta, no tenía humedad. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo Jesús, se secó. La que cayó junto a esto, junto a aquello y junto al otro. Y ahí están las parábolas de Jesús que son claras. Pero con todo y eso, hubo una que cayó en un terreno fértil. Hermano, eso es lo que va a producir la verdadera novia. La palabra germinada que el Señor ya nos ha enviado a través de su mensaje, pero la palabra germinada cayendo en un terreno fértil, en un corazón fértil. Eso es lo que produce la novia. Porque no importa cuánto sea la palabra correcta, y sabemos que es la palabra correcta, si cae en cualquier otro tipo de terreno, va a producir lo que está produciendo. ¿Y esa es una verdad o no? ¿O me equivoco con mis dichos? Por eso le vuelvo a repetir lo que el profeta de Dios dice. No únicamente ponerlo dentro de la tierra, sino ponerle en la clase correcta de tierra para que la sustente. Si la buena palabra cae en tierra mala, traerá una cosecha mala. Le vuelvo a leer. Si la buena tierra, o si la buena palabra es esta, el mensaje, cae en tierra mala, traerá una cosecha mala. Ustedes tomen los granos buenos y pónganlos dentro de una tierra buena, en la condición correcta, y producirá 100%. Así es la palabra de Dios cuando es llevada dentro del corazón humano, con fe imperecedera en el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y el poder de Dios ahí para regarla. Germinará y producirá todo lo que ella dijo que haría. Es la palabra de Dios. Por estas alturas yo estoy convencido que el mensaje es la palabra de Dios revelada. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada. Y yo estoy convencido que usted, como laico, tiene todo el derecho de demandar que ser alimentado con la palabra pura e inadulterada. Pero también es responsabilidad del ministro traerle al pueblo eso. Yo no voy a parar aquí como un conferencista. La palabra de Dios tiene que hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces yo creo que debe haber una corresponsabilidad. Si alguien dice queremos escuchar la palabra de Dios, yo digo amén, yo también quiero. Pero también yo como ministro tengo que tener esa responsabilidad, esa carga. Y no quiere decir que uno no se puede equivocar en sus dichos. Lo mismo lo he hecho. Bueno, pero si nos equivocamos, yo creo que Dios todavía nos da el tiempo para enmendarlo.
No. Por eso, pero mire, hermano, caigamos en conciencia en esto. Yo le digo, todos, usted, yo, la novia de Jesucristo, no merece algo menos que la palabra pura e inadulterada. Pero a veces en nuestro afán por querer, denme pura palabra, pura, sin que nadie la mastique. Pero ¿qué tal si el corazón de la persona está mal? ¿O no? Esa es una confrontación, mire, que nos pone contra la pared. Porque si nadie se lo ha dicho, usted lo está escuchando del profeta de Dios en esta mañana. Y no quiere decir, hermano, pues entonces si no, alimentémonos con cualquier cosa, vamos y hurguemos a un bote de basura a ver qué encontramos. Claro que no. El primero interesado por mí mismo y por usted soy yo, en esforzarme para traerle lo mejor del entendimiento que Dios me ha dado de la Biblia y el mensaje. Y siempre lo hago. Ahora, la misma Biblia dice que a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces creo que tiene que haber decir, Señor, ciertamente yo demando y tengo el derecho. Para eso tú has enviado el mensaje, para que tu novia sea alimentada. Pero Señor, como dijo David, examina mi corazón. Porque qué tal si toda esa demanda al final produce lo que muchas veces está produciendo. ¿O no? Eso es verdad, hermano. Dice el profeta, si la buena palabra cae en tierra mala, traerá una cosecha mala. Ustedes tomen granos buenos y pónganlos dentro de una tierra buena, en la condición correcta, y producirá 100%. Así es la palabra de Dios cuando es llevada dentro del corazón humano con fe imperecedera en el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y el poder de Dios allí para regarla, germinará y producirá todo lo que ella dijo que haría. Es la palabra de Dios. ¿Eso es verdad? Bueno, si usted dice que no es verdad, entonces ¿cómo puede decir que no es inspirado algo que del mensaje que reclama creer? Mire, decíamos que la fe también es por experiencia. David dijo en el Salmo 34, el verso 8, dice, gustad, o sea, probad y ved que Jehová es bueno. David mismo había probado o gustado y sabía de la bondad de Dios. Pero no solamente eso. Mire, David, ¿quién dijo esto? Él no solamente fue un compositor de salmos, un escritor, el compositor es Dios, sino que el profeta dice que el Salmo 23 él lo escribió mientras apacentaba las ovejas de su padre. Él era un pastor, pero no solamente era un pastor responsable. No era el único pastor en Israel, pero era un pastor responsable. Él sabía, que él mismo lo dijo, que cuando venía un oso o un león y atrapaba una oveja, él corría, no asustado, sino tras el león o el oso que llevaba aquella oveja. Pero David no solamente sabía de esos momentos tremendos en los cuales la adrenalina se subía hasta el cerebro, sino también sabía de momentos de reposo. Por eso dijo, en aguas de reposo me pastorearás. Pero voy a esto, a lo primero. David, mire, Dios lo venía trayendo, así como Dios viene trayendo a su novia, de preparación en preparación. David no conocía el futuro. El profeta dijo, él no era profeta, era un sacerdote solamente, era un pastor, un rey. No, tampoco era sacerdote, dijo eso. El profeta dijo que él no era sacerdote, dijo que era rey. Bueno, Dios le dio la experiencia de un león y le dio la experiencia de un oso, porque Dios lo estaba preparando, porque iba a llegar el momento en que iba a tener la experiencia con un gigante. Por eso David,
cuando se para ante Saúl y dice: ¿por qué están amedrentados? Él no llegó ahí farfarroneando diciendo: miren, yo soy David, no sabían que yo soy el pastor. No. Pero él tenía fe que había de derrotar a Goliat por la experiencia que él había tenido. Por eso él mismo ahí lo declara: una vez vino un oso, una vez vino un león, y el Señor me ayudó y los derroté. Si el Señor me ayudó allá, Él me va a ayudar hoy. Si el Señor nos ayudó allá atrás, nos va a ayudar en esta mañana. Por eso se requiere fe por medio de experiencia. Dice el profeta precisamente en este sermón: fe por medio de experiencia, predicó el 20. Por aquí solamente le puse el día. Bueno, es de 1958. Dice el profeta: por lo general se necesita, más en el párrafo 11 dice: y por lo general las personas que tienen fe es alguien que ha experimentado la fe. El profeta dijo que la fe tiene músculos. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado decir que la fe tiene pelo en pecho? Y si es un músculo, es porque la persona ha hecho unos músculos que le revientan aquí las mangas de la camisa, porque ha estado con la pesa arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Quizá la primera vez que lo intentó, bueno, lo hizo de acuerdo a su capacidad, quizá una pesa pequeña, pero llega el momento en que la persona es capaz de levantar una pesa no sé de cuántos kilos, de arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Ejercitando los músculos. A veces la gente se queja de las pruebas, de las cosas por las que pasa. Lo que no sabemos es que es Dios ejercitando nuestros músculos de fe. Porque el profeta dijo que la fe tiene músculos. Por eso dice: por lo general las personas que tienen fe es alguien que ha experimentado la fe. Luego en el párrafo 12 él vuelve a decir lo mismo: por lo general se necesita experiencia. Muchas veces tratamos de educarnos para creer. Eso es intelectual. Hay una gran diferencia entre la fe intelectual y la fe verdadera enviada por Dios. La fe intelectual razona, y la Biblia dice que debemos echar abajo el razonamiento. No tiene nada que hacer, no intente razonarlo, tan solo créalo. Estoy terminando. ¿Sabe usted por qué? Porque la fe es la base fundamental del cristianismo. Y el profeta la puso aquí. Pero también la fe, como yo lo decía, debe de ir en incremento. Le vuelvo a repetir, es como una pirámide invertida. Usted dice: ¿en qué se va a parecer eso en lo que la Biblia dice? En Romanos 1:17 dice: porque en él la justicia se descubre ¿cómo? De fe en fe. Pero esta fe no es una fe ascendente, no es una fe descendente, sino que es una fe ascendente que va creciendo. Por eso es lo que el Señor quiere. Porque sabe que es el fundamento, es esto. Y tiene que ser de esa manera. Por eso la fe tiene que ir en aumento. Tiene que ser ejercitada, para que sea una fe por medio de experiencia. Así que Dios permita que su palabra esté en nuestros corazones. Pongámonos de pie. Yo espero que lo avanzado en esta mañana pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Confío en eso, que será para mí también. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, tu palabra, la cual sabemos que es verdad. Señor, creemos que tu palabra es verdad, pero ahora permite que al creer tu palabra, Señor, ella se haga carne en nuestras vidas, Señor. Padre, como tu profeta lo ha dicho, Señor, tu palabra está germinada, es una palabra germinada, Señor. Pero Dios, ahora haz de nuestro corazón un terreno fértil, Señor Jesús, que pueda producir frutos de aquello que hemos escuchado, Señor, porque la fe viene por el oír. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, que tu palabra haga en nosotros, Padre Celestial, aquello para lo cual fue enviada. Y yo sé que lo hará, Señor,
porque tú mismo dijiste que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará el propósito, cumplirá su propósito, Señor. Padre, al final, Señor Jesús, esta palabra que está siendo sembrada producirá un hermoso grano de trigo, Señor. Producirá espigas, Padre, llenas de tu poder y de tu palabra, Padre celestial, porque ese es el reto de la hora, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, mi Dios, y yo te agradezco esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Trigo soy. ¿Queremos ser trigo, hermanos? Vamos a entonar ese cantito. Ya se acerca en el cielo la cosecha. Ya se acerca en los cielos la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente. ¿Qué pasa? Ah, Señor. Trigo soy del granero, del Señor, del Señor.